Bueno, bienvenidos, bienvenidas a La Llave. Hoy tenemos aquí a alguien increíble que me hace muchísima ilusión tener. Es Aida Artiles, es modelo, instructora de yoga y aparte de todo eso es una mujer súper especial, súper tierna, súper guapa, o sea, es que otro rollo de guapa además. Me vas a emocionar. Gracias, gracias por estar aquí hoy, No, Aida. muchas gracias a ti por invitarme. Me hace mucha, mucha, mucha ilusión. La Igual, verdad, este ratito. igual, igual. Mucha, mucha. Pues una de las primeras preguntas, ¿no? que te quería hacer es ¿cómo empiezas en el yoga, ¿no? ¿Cómo empiezo? Buena pregunta. Bueno, empecé primero con esta típica consejo que te dan, ¿no? De mi época de modelo principio, muy estresante, muy agobiada, y me dicen el yoga viene bien para estas cosas, ¿no? Y empecé aquí en Madrid, creo que en el 2008, en calle Barquillo, un pequeño centro ahí que había de Easy Bikram al principio. Estuve un año muy a tope y luego lo dejé, me cansé un poco de esto. Y hasta el 2011, que me voy a Nueva York a vivir, ahí retomo la práctica y ahí sí que me hizo un clic y ya empecé a profundizar y hasta la fecha. Pero un poco fue por eso, por buscar un lugar que me calmara o que me tranquilizara ese ruido del trabajo que tenía o de la vida que tenía en ese momento. Un escape, ¿no? Vamos a decirlo. Hasta que descubrí que más que escapar era entrar, Sí, total. ir de vuelta a casita a ver qué había ahí dentro, ¿no? ¿Cuál crees Sí. que es el mecanismo del yoga para entrar? Para entrar, bueno, el cuerpo, ¿no? Como volver a conectar con el cuerpo, o sea, sobre todo la parte de yoga, la parte física, ¿no? La parte de asana, y más el método con el que empecé, que es el que imparto hoy, que es Jivamukti. Es un método muy dinámico, muy, como, o sea, como que te hace conectar con el cuerpo, te hace como ir quitando el ruido y bajar aquí. Entonces, una vez empiezas a moverte aquí, ya no estás aquí. Entonces empiezas a mover y evidentemente no te pasa ni la primera clase, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, sino es un camino, ¿no? Pero un día en esa misma clase, pasado mucho tiempo, sientes cosas que ya has aprendido a observarlas y empiezas a conectar con una parte tuya que no es desde la cabeza, sino es como más desde dentro, yo creo, ¿no? Desde el cuerpo. Yo creo que es la primera puerta, ¿no? Desde el cuerpo. Me encanta. Sí. Es curioso, ¿no? Porque dicen que el yoga que hacemos hoy en día no tiene nada que ver con cómo empezó un poco, ¿no? El yoga. ¿Cuál dirías que era el objetivo antiguamente del yoga? El objetivo, bueno, supongo que desidentificarnos o sea, o sea, un poco recordar quién realmente somos, ¿no? Porque supongo que una vez notan este cuerpo al llegar y historia personal y dónde cae, ¿no? Y familiarmente y el trabajo, ¿no? Nos vamos de lo que realmente considero que somos, ¿no? Entonces al final creo que simplemente era volver a saber quién era. Y antiguamente desde la meditación quizás, ¿no? De mirar adentro y empezar a quitar todo eso, toda esa parte mental para darte cuenta que eres esa inmensidad, ¿no? Que igual es un poco too much de entrada, No, pero es pero como es darte así, cuenta que lo claro. que hay aquí dentro es una pequeña gotita de lo que hay ahí fuera y que fuera se representa pues en lo que vemos, pero que es energía y que no te limita, que es ilimitado, ¿no? Y entonces empiezas como a aprender a que tu historia es tu historia, hay que vivirla en la parte terrenal, pero que si te despegas un poquito de ella, igual encuentras otra naturaleza que es mucho más amplia y vive de otro sitio, de alguna forma. Fíjate qué diferente, ¿no? A veces hay gente que dice, bueno, yo es que lo del yoga, no, porque es para una hora que tengo, prefiero hacer deporte. Pero claro, yo creo que hay un gap muy grande entre lo que la gente piensa que es el yoga, lo que realmente es y todo lo que te da.
O sea, es decir, la gente piensa que es meramente transaccional, de decir, yo voy, consumo calorías o me pongo más o menos fuerte, ¿no? Pero hay algo que ocurre cuando estás ahí que va más allá de lo que es simplemente ir a hacer deporte, ¿no? Sí, de hecho hay como, siempre decimos, ¿no? La práctica te da tanto como tú quieras entrar, ¿no? Y, pues eso, yo empecé en 2011, estamos en 2025 y todavía practico cada día y cada día hay otra cosa en la esterilla y otra cosa dentro de mi cabeza y otra cosa dentro, ¿no? Entonces, yo amo hacer deporte, me encanta, pero no tiene nada que ver con el yoga. O sea, el yoga es, siempre digo, cuando me preguntan, ¿y te pones fuerte y te pones el culo duro? Digo, no me preguntes eso. Porque es que sí, porque también es verdad que hoy en día entre las redes sociales, las clases, lo noto mucho en Madrid, que como me he ido a Canarias y ahora he vuelto y doy clases, he dado clases ahí, he dado clases aquí. Aquí hay una competencia tan grande a todos los niveles que incluso lo ves en una sala de yoga, ¿no? En clase muchas veces digo, quiero que mis clases sean todavía más light, si se pueden decir así, la parte física sobre todo, ¿no? Porque creo que hay que rebajar mucho, es que es lo menos importante casi, ¿no? La acrobacia o la postura complicada, sí es interesante una postura avanzada cuando tu práctica es muy silenciosa, porque aguantar en una postura incómoda avanzada es mental puro y duro. Es aguantar en calma en algo súper incómodo. Entonces, dentro del mundo más yogi y desde el silencio, sí comprendo una postura advanced, por así decir, ¿no? Pero por la incomodidad que genera y la calma con la que tú puedes transitarla. Pero una clase con 30 personas rápida, porque el tipo de yoga hoy en día, los métodos son muy dinámicos, precisamente para que las cabezas puedan pararse, porque si el yoga es muy lento hoy, la clase, nadie va. Entonces, a mí como forma de que la gente compre entrar a clase, se enganche, la práctica siempre va a funcionar. Porque hay una respiración junto con un movimiento, es como un itinerario que te va a llevar, ¿no? Ahí. Entonces es como se puede explicar, pero hasta que no lo practicas de verdad y por un tiempo un poquito más de un mes, un poquito bastante más, y con alguien con el que conectes, porque a veces no conectas, entonces es súper importante también esto, ¿no? Con quien conectas para que abra esas pequeñas llaves como tú, como aquí. Pero definitivamente no tiene nada que ver con ir al gimnasio o a entrenar o algo de esto, ¿no? Eso es físico, puro y duro, y es más como externo, pienso. Aunque hay deportes que también son mentales y los individuales, ¿no? Que conectas contigo mismo y bla, bla, bla. Pero es otro viaje, creo. Total. Otro viaje hacia donde te lleva este camino que es, en mi experiencia, fue una reconciliación, ¿no? O un camino hacia la reconciliación, creo. ¿En qué momentos te ha apoyado o ayudado más? Desde que me hizo clic, ¿no? Desde que comprendí, a mí lo que más me ha gustado de la práctica es la cantidad de veces que me ha tirado todas mis identificaciones al suelo, ¿no? Esa decir, yo antes era una persona como muy disciplinada, sigo siéndolo, pero muy poco flexible. Vengo de la gimnasia deportiva, una niña muy estudiosa, o sea, como todo como muy perfecto. Y la práctica me dio toda la flexibilidad de repente, y entonces vi que donde yo me cuidaba en su momento, o esa restricción, esa disciplina, eso era como todo lo contrario, una lucha, más que algo bueno para mí. Entonces la práctica me hizo ver que estaba en lucha todo el rato. Entonces lo que más me ha ayudado es a todo lo contrario, ¿no? A decir, ¿con qué intención estoy haciendo? O sea, como que me ha dado la pregunta, y eso lo he puesto en todos los aspectos, ¿no? Porque hablas de flexibilidad, ¿te refieres a física, mental o a las dos? Sobre todo mental. Okay. Porque física, sí es verdad que, a ver, al final trabajando ahora porque ya hace un par de años que casi
todo lo que hago tiene más que ver con dar clase y la parte esta, ¿no? Pero llevo casi 20 años dedicándome a un mundo ¿no? de exposición y físico, y de mucha, inconscientemente, de mucha competencia. Y yo encima tengo una personalidad que no encajaba mucho ahí, ¿no? Porque yo no jugaba a esos roles desde ese sitio. Entonces, mi cuidado era muy desde la disciplina y desde tengo que estar perfecta para, y no desde un cuidado amable, ¿no? Y entonces ahora la práctica creo que lo que me ha hecho es decir, a la hora de hacer algo, un trabajo, lo que sea, mi pregunta previa siempre es con qué intención la estás haciendo. ¿Qué intención hay detrás de este cuidado? ¿Qué intención hay detrás de esto que quieres hacer? Porque la respuesta para mí es fundamental, porque la cantidad de cosas que creemos que hacemos por algo bueno y en realidad es todo para nosotros, ¿no? Es como súper hipócrita. Entonces, me ha dado como esa visión, porque así puedes elegir también la intención, con qué. Entonces, eso para mí ha sido una herramienta muy potente. Hablábamos antes de entrar aquí las similitudes de nuestras historias, ¿no? Y la verdad es que a veces pasan cosas muy mágicas, ¿no? Bueno, lo va a contar ella ahora, ¿no? Pero mi padre falleció hace 9 años. Él tenía bipolaridad y falleció de una forma repentina de un derrame cerebral. Y Aida... Pues sí, el mío recientemente, hace apenas 3 mesitos. Y él también tenía, que a mí su médico en su momento le decía a mi papá, Ángel, tú lo que tienes, lo que pasa es que eres una persona muy sensible y eres muy sensible a los cambios. Entonces, hay emociones que te van a hacer estar muy arriba y emociones que te van a hacer estar muy abajo. Entonces, vamos a intentar aprender, porque a mi padre hay ciertas palabras que no le gustaba escuchar. O sea, no le puso un diagnóstico. Claro. Evidentemente lo teníamos, pero él supo leer a mi padre. Entonces, para mí este médico, Jorge, es maravilloso. Él hizo eso, ¿no? Con él. Y para mí fue como, menos mal, porque me ayudó en el siguiente camino, ¿no? A que mi padre comprendiera que una persona que en realidad es lo que es, alguien extremadamente sensible, que las emociones le cambian su estado mental y es incontrolable. Entonces, cuanto ellos más aprendan a verse, ¿no? A identificar, pues sí. Bueno, pues ahora ya se fue y ha sido está haciendo un gran viaje, ¿no? Bueno, todavía estoy empezando a ver qué significa todo esto. Todo esto. Sí, es un viajazo y bueno, hablábamos también, ¿no? de cómo desaparecen de repente, ¿no? Del mundo físico y dices, pero ¿cómo puede ser que no voy a volver a ver a esta persona? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo puede ser que yo no voy a abrir la puerta de su casa y no va a estar ahí, ¿no? Y hablábamos pues de cómo de alguna forma cambian de forma, ¿no? Y están sin estar, incluso puede que estén más de lo que estaban. Yo siento, o por lo menos mi experiencia ha sido como que está incluso en mí, ni siquiera es algo externo, sino que está en mí. Y hablábamos también, o por lo menos ha sido mi experiencia, las señales, ¿no? Y cómo en el caso de mi padre empezaron a pasar cosas como muy curiosas, ¿no? Y de repente en su cama, como en el cabecero de su cama, apareció, cuando murió, un saltamontes enorme. Y
no entendíamos este saltamontes que hace aquí, por dónde ha entrado, como una cosa rarísima, ¿no? Y justo antes de que su novia se fuera, porque vendíamos la casa, se posó en la foto de ellos. O sea, un saltamontes que estuvo como un mes o dos en el cabecero de ellos. O sea, una cosa muy loca, ¿no? Y a raíz de ese momento me aparecen saltamontes en lugares imposibles, que dices, o sea, aquí no ha podido entrar, como si te digo aquí de repente aquí. Claro. O se me suben mucho al hombro. Cosa rarísima, o sea. Entonces dices, bueno, pues aquí ya cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de estar atento a las señales, porque tú puedes ver un saltamontes y no fijarte y pensar, bueno, ¿sabes? O decir, ostras. Sí. Y de repente se establece esa conexión como casi como si te guiñara un ojo desde el otro lado. No sé si has visto una película que se llama Interestelar. Sí, no la recuerdo mucho ahora, pero sí la he visto. Hay una escena en la que además también es un padre y una hija. Él está como en otra dimensión y le tira como un libro que está en una estantería, ¿no? Entonces yo tengo un poco esa sensación, ¿no? Que no sé ni en qué forma ni cómo está él. Obviamente no tengo esa capacidad porque no soy medium de imaginármelo delante de mí y tener una conversación como estamos teniendo tú y yo ahora, pero sí creo que existe una energía que está ahí donde ellos están. Sí, ahora mismo para mí yo no lo veo en tantas señales, ¿no? Como me estás contando, pero sí, como te contaba antes, ¿no? Que yo creo que todavía estoy un poco en un estado un poco postraumático, porque fue algo que no, él estaba malito, pero no estaba malito para irse. En esta última etapa sí, pero fue algo muy de febrero y en mayo se fue. Entonces, como también conozco lo que es el trauma, ¿no? También he estudiado mucho esa parte traumática y lo que es, ¿no? Es como me siento un poco en este lugar, me siento en un estado un poco de shock, y la muerte es algo que yo había estudiado mucho y investigado mucho y leído mucho y sentía que estaba bastante preparada para estas cosas. Y ahora que ha pasado, nunca lo imaginé, nunca pensé que mi historia fuera que mi papá se iba a ir cuando yo tenía 37 años. Porque de alguna forma creemos que son eternos. Pero ahora que ya no está y que ha sido todo tan rápido y tantos cambios, pues el otro día, ¿no? Te decían la sesión que hice contigo de breathwork, que también siento en cada sesión que hago es muy diferente, pero sí siento que hay más profundidad, que hay, bueno, pues sentí algo muy heavy y sí por primera vez después de 3 meses y medio que me sentía bastante desolada, no, porque siento que, bueno, me quedé con una sensación un poco rara, ¿no? Que sentí como que él se fue con miedo, aunque luego hay esas teorías de que se van cuando tienen que irse, que por supuesto, pero yo sentí que una parte de él se fue con miedo. Mi padre era muy Peter Pan, era muy niño. Y yo creo que él no tenía la muerte muy trabajada, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque una parte consciente si estuviera lista, otra parte siento que no. Y el otro día en esta sesión contigo, hubo un momento que sin esperarlo, de repente, ¡fum!, ¿no? Ahí conecté con una energía muy... Era él y no había duda, ¿sabes? Entonces es verdad que hoy en día contar esto es como que, bueno, hay personas que creen, que no creen, que sienten, pero al final todo es energía, ¿no? Y no es nada espiritual ni nada místico hablar de esto y ojalá que sea cada vez menos. Pero yo lo sentí, lo vi, lo visualicé de alguna forma y sí pude tener esa conversación, que no es una conversación terrenal para que él me dé una respuesta, ¿no? Sino fue un intercambio casi energético para que se quedara todo en paz. ¿Sabes? Yo no quería ni... Porque encima empecé a llorar, por supuesto, ¿no? Porque pasan estas cosas. Pero al mismo tiempo era la misma cantidad de lágrimas con la misma cantidad de sonrisa que se me hacía la boca. Yo sentía que no podía como sonreír más. Me acuerdo de verte. No podía sonreír más y lloraba y lloraba y lloraba y era como un agradecimiento, pero un lo siento, pero un tal... Y hasta que... Y tú estabas ya como dejándolos a todos como tumbados y yo sentía como que yo estaba en esa peli y hasta que no sintiera que se iba,
¿no? Hasta que tu papá no se vaya de tu casa y sea la puerta y se va y tú no sigas con tu vida, ¿no? Pues yo hasta que él no se vaya, yo tengo que estar aquí porque no sé cuándo Claro, va a volver claro. y ya no lo voy a volver a ver en ninguna parte de este mundo. Entonces, esta sensación la quiero tener un rato más, pero una certeza. Era una certeza y creo en ella, porque al final no creo que, o sea, que al final creo que es lo, no creo que sea algo con lo que creo para apoyarme y que quedar más tranquila, sino que realmente confío en eso, ¿no? Y a partir de aquí soy nueva, soy una nueva persona, para mí la vida ahora es diferente a como la conocía. Y ni siquiera sé cómo enfrentarla, ¿sabes? Porque no es enfrentarla, sino como con qué pie sales a la calle, ¿no? Con qué actitud, con qué mensaje. Porque mi mensaje de antes era otro mensaje para mí. Aunque siga pensando lo mismo, ¿no? Es como, tiene otro tono, tiene otra energía, Otra profundidad. otra profundidad. Entonces necesito como encontrar, porque para mí también en todos mis aspectos creo que me gusta, es bueno o malo, pero me gusta salir desde un lugar súper honesto. Entonces, dedicándonos a lo que nos dedicamos un poco, es como que no quiero salir hasta que no tenga de verdad algo claro. O por lo menos que yo sepa, que lo sepa yo, ¿no? Entonces estoy en ese momento de quiero salir, tengo ganas, pero quiero hacerlo cuando, que igual ya está saliendo. Yo creo que sí, Pero, desde luego parece. pero sí es verdad que wow, que es un viajazo. Es un viajazo. Y estoy flipando. La verdad que es interesante como la muerte te da otra perspectiva tan diferente de la vida y le da tanta vida a la vida de decir, no sabía que se podía apreciar tanto la vida después de algo así, ¿no? Porque yo no sé si esto les pasará a los animales también, la verdad es que nunca me lo he preguntado, pero cuando tú eres niño vas por la vida pensando en que nunca te vas a morir, ¿no? Y hasta que no te pasa algo así de manera muy cercana, es que no le das valor. O sea, es como si tuvieras un billete de 500 euros en un mundo donde no existe el dinero. Pues es que no. Pero de repente cuando pasa algo así, dices, pues es que todo lo que he vivido antes, todo, Sí, pues nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Sí. Y eso que, a ver, yo he tenido otras muertes cercanas en mi vida, ¿no? De mis abuelos y abuelos con los que he tenido mucha conexión, y ¿no? Mi abuela materna y mi abuelo paterno, y bueno, pues mis 4 abuelos ya se fueron. Y evidentemente es también un duelo grande, pero no tiene nada que ver con esto. Es que esto es raíz. Pero raíz, y mis abuelos también, pero esto es más. Yo decía, es que a mí me han quitado una pierna. Tengo otra que es mi mamá, pero... Y encima yo con mi padre tenía una conexión brutal también, no de padre e hija siquiera, sino de entendimiento, de ver el mundo un poco igual, desde un lugar muy parecido. Y también pienso que, no siento de alguna forma que no sé si voy a encontrar a alguien en este mundo con el que tenga la misma conexión, ¿sabes? De decir, de esa comprensión tan profunda, ¿no? De decir, entonces claro, para mí es un wow, porque él veía, ¿no? Sí. Entonces como... Sí. Pues eso, pues un descubrimiento de decir, wow, es que la vida es otra ahora mismo. Entonces ahora hay un agradecimiento muy grande por esto, ¿no? Por haber tenido a este padre y poder tener como todo lo que me dio. Al final, yo soy Culín, él me llamaba Culín. Me llamaba Culín y de chicas éramos él, yo y el perro. Yéndonos de bares por las noches después de trabajar él
Él iba a un sitio donde tocaban el piano un amigo suyo y yo cantaba con el del piano y teníamos una vida, ¿no? Cuando era chica muy hippie, muy bohemia. Entonces eso es un regalo de vida que me llevo, ¿no? Rodeado, es como música, idioma, no sé, es como que hoy en día eso es como tan raro. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Es curioso, ¿no? La bipolaridad, que es tan tremenda, ¿no? Y son tantas subidas, tantas bajadas, pero son tan geniales, con sus ideas de bombero y, sí, y me resuena tanto todo lo que dices. Mi padre era un loco de las carreras y me llevaba siempre a todos los circuitos. Luego ya cuando fui un poco más mayor iba yo a veces de copiloto cuando a algún copiloto suyo le fallaba. Y era todo como una locura, ¿no? Pero soy quien soy gracias a esas barbaridades y como niño, fíjate, yo creo que a veces intentamos, ¿no? que los niños estén bien, que tal, pero a veces también a los niños hay que, pues, llevarles a cosas que a lo mejor no serían políticamente correctas, o porque se aprende mucho también de Sí, eso, ¿no? sí, total. Y mi padre era un niño, pero vamos, hasta el último día. Era nuestro niño. Es como lo hemos cuidado toda la vida, ¿no? Por una razón o por otra. Eh, y, y si algo no me gusta nada dar consejos a nadie, evidentemente, pero si algo agradezco haber hecho es en vida, sobre todo, porque cuando tenemos estos padres, ¿no? A veces, eh, y más hoy, ¿no? Que a veces como nos queremos, no con el derecho, que sí lo tenemos, pero abandonamos, ¿no? Muchas veces a nuestros padres porque no se portan bien o porque no han sido los padres idílicos, ¿no? Que una cosa es, no quiero confundir cuando hay un abuso, un maltrato, todo esto, nada que ver, pero son humanos, o sea, aquí todos somos humanos, ¿no? Puede ser padre, madre, hija, hijo, novio, novia, y si eres humano, vas a equivocarte, vas a tener cosas de humano, te vas a comportar como un mero humano, que es sus miedos, sus inseguridades, sus desconocimientos en un montón de aspectos. Y a veces los papás pues lo hacen lo mejor que saben, pero y, y de alguna forma cuando ya se van, el día en que se van, todo te da tan igual. Los días en los que más agonía tuviste, los días en los que más angustia sentiste y lo querías apretar muy fuerte, o sea, todo eso se te olvida y se convierte encima en agradecimiento, que es lo más heavy, en lo que te dio como aprendizaje. Entonces, también creo que se debería enseñar, está muy bien darte cuenta hoy, ¿no? De que hay que ver también, pues no aguantar y tratar de cambiar ciertas cosas, pero volver un poco al cuidado, porque es que si no, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿No? Para mí volver yo siempre digo que yo dejé mi vida acaba de volver a empezar hace 6 meses en Madrid, había entregado todo, toda mi ilusión y mis ganas. Septiembre del año pasado, Aida volvió a Madrid después de 8 años y tenía muchísimas ganas de venir, de coger una ciudad de nuevo, mis clases de yoga, mi otro trabajo, ¿no? Y esto me hizo como soltar todo, ¿no? Y me dio igual todo, para entregarme en vida a la persona que me la dio. De alguna forma, es que no había duda, ¿no? De decir, es que me da igual el trabajo, me da igual lo que haya podido conseguir en estos 6 meses. Es que la vida es esto, es cuidar. Estar al servicio. Cuidar, estar al servicio y estar, es que no hay otra oportunidad. No hay. En este momento, o sea, tal y como la conoces, no hay. Después, en otro lugar, pero y creo que sí se ha perdido un poco el cuidar. El cuidar, pero de verdad. Sin, desde un lugar muy de entrega. Total. Porque lo volvería a hacer 500.000 veces, aunque estuviera agotada, aunque
Se pasa mal, evidentemente, pero es que es así, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Para hacer carrera y que nos reconozcan y que nos pongan títulos y no, ¿no? Eso hace gracia, pero ¿para qué? No llena. Es absurdo. Y hay miles así, ¿no? Pero yo pienso que todos queremos al final eso. Total. Que nos cuiden. Y que todo lo hacemos para que nos cuiden. Y para que nos quieran. Y creemos que unos creen que poniéndonos un título de súper no sé cuántas y nos van a querer más. Y otros, gracias a Dios, pues descubrimos antes que no hace falta tener tanto como para que nos quieran, ¿no? Y aunque estemos todos ahí. Pero sí me reivindico un poco el cuidado. Porque es lo que le da sentido. Absolutamente. Yo creo que también es súper difícil hoy en día que todo el mundo corre tanto y gente con hijos y tal. Y eso que se hacía antiguamente, que era bastante habitual en realidad, el tener en casa a tus suegros o a tus padres, se ha perdido muchísimo en España. Yo creo que la generación de nuestros padres debió ser la última en hacerlo. Y ahora ya es impensable. O sea, ahora van a geriátricos y ahí se quedan, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez ir a un geriátrico a ver a una tía abuela mía, porque por suerte mis abuelos nunca llegaron a estar allí, pero era dantesco. Yo decía, ostras, no, esto no se ve, o sea, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros mayores. Y luego hay una parte también que se está perdiendo, ¿no? Que es el tener una espiritualidad que te apoye a la hora de hacer esa transición. No sé si tu padre creía en algo. El mío yo creo que sí, aunque no era muy vocal, no hablaba No lo mucho de expresaba. ello. Pero creo que es importante ir cultivando durante esta vida, o por lo menos ir entendiendo o teniendo curiosidad por si verdaderamente hay algo después de la muerte, porque creo que eso ayuda mucho, tanto en tu momento de muerte, porque si hay algo que nos une a todos es precisamente la muerte. No conozco a nadie por ahora que no que se no vaya a vaya a ir morir. hasta ahí. Total. Y segundo, para ser capaz de apoyar a los que se nos van a morir, que también se nos van a morir, porque efectivamente damos por hecho que nuestros padres, por ser nuestros padres, nunca se van a morir y son inmortales, y se mueren en un momento dado, antes o después. Ojalá después, o sea, nosotros después, pero a veces pasa que Sí, que se van antes. Yo no sé si mi padre, es que a mí me despistaba mucho porque yo no creo que él tuviera muchos pensamientos o reflexiones sobre eso. Era un tío muy presente, muy... Pero en esa parte él le gustaba mucho estudiar las lenguas, entonces de alguna forma pues cuando estudiaba el hindi y todo esto, pues de alguna forma alguna enseñanza le caía y me la reenviaba y no sé qué, ¿no? Un poco desde ahí, pero no como conscientemente un tipo trabajado espiritualmente, porque con la cabeza que tenía, pues dudo que haya hecho mucha intro, ¿no? Era una persona que se boicoteaba bastante, ¿no? Está que de alguna forma un, un dramático de su propia vida, ¿no? Entonces no creo que haya ningún tipo de trabajo de profundidad. Pero, y por eso te decía, ¿no? Que yo pienso que era muy Peter Pan, que era un niño, y por eso, por ciertos gestos que le observé al final, ya pienso que es que él no tenía, como que de alguna forma siento como que no era consciente que se iba a ir, ¿no? A pesar de verse, porque él hasta el último momento, él quería luchar y luchar y luchar, y tuve ya verlo con media luz, y entonces yo creo que él no era consciente del todo. Y evidentemente por no tener un pensar en esto, pues yo creo que no estaba preparado para... Por eso de alguna forma yo sentía
que el que yo estuviera al lado, aunque no le hablé mucho, yo sí le hablaba cuando estábamos juntos, ¿no? Ahí juntos siempre le daba como sobre todo el rato, la capacidad de decisión, ¿no? De, papi, si quieres esto, por aquí vamos, por aquí no, ¿no? Porque mi hermana y yo intentamos lo imposible para su bienestar todo el rato, ¿no? Entonces, como no quería entrar en esa conversación tan profunda porque él nunca me lo hizo ver, es difícil. La forma que tuve fue darle todo el rato la decisión para que él observara su nivel de cansancio, para que él observara su nivel de fuelles, ¿no? Por así decirlo. Claro. Decir, cuando quieras esto se acaba y vamos acá si quieres y hay otras formas y no. Entonces, ojalá se hablara más, ¿no? Cada uno se metiera más. También para los que están alrededor, claro, de la persona que se va a ir para... Que a veces son los que más sufren. Pues claro. Y para acompañar de otra forma también. Porque es difícil acompañar de un lugar. La gente no sabe acompañar. Bueno, la gente, me incluyo también, ¿no? No sabemos acompañar. Porque nos han enseñado. Claro. Porque acompañar tiene que haber un espacio ahí tan grande de disponibilidad, total, de servicio, de aceptación, en un momento tan vital, tan delicado, y que lo tratan como si fuera un mero trámite. Total. Que a mí eso a día de hoy me tiene loca, porque es una de las pocas cosas en la vida que vamos a transitar todos y que no se le da el lugar ni importancia, ¿no? Entonces, ojalá que trajéramos un poco de las enseñanzas de para allá, un poco para acá. Para que se transite de otro sitio. Yo, la forma que sí pienso que sí rompí un poco patrones, que yo le hice una fiesta en el tanatorio, saqué toda su playlist de música, Beatles, Bruce Springsteen, todos los puse ahí a cantar. Qué guay. Todas nosotras cantando, mis primos cantando, sus hermanos cantando. O sea, eso fue una fiesta porque él era un alma, era un bohemio de la vida. Y yo digo, yo no me voy a poner aquí a hacer esto una cosa triste, porque él era un tío que rompía todas las normas todo el rato, todo el tiempo. Entonces digo, aquí, hasta que no se lo llevaron incluso dentro con tal. Entonces, bueno, que se fuera él con toda su high vibe y cómo hay que irse, claro. Y que cada uno lo haga como quiera, porque es que te estás... Claro que sí. Tanta, ¿no? Claro que sí. Dios mío, joven. La vidita. Gracias, Aida, por haberte abierto, por haberme traído también muchísimos recuerdos. Hemos conectado ahí en un sitio heavy. Sí, y espero de verdad que esta conversación le pueda ayudar a alguien que haya pasado, esté pasando o que en algún momento pase por algo así. Gracias, Aida. Ojalá. Gracias a ti.